Buenos días. Soy la señora Cano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Paco y yo vamos a cantar. Canten con nosotros, por favor. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Adiós. Adiós. Bien. Now, many of you may have watched last lesson, a special holiday lesson that we did on El Día de los Muertos. If you haven't seen that yet, you may want to see it perhaps between units or when your teacher thinks you need a break from the regular lessons. But today, we're continuing with our new unit called Mi Cuerpo. Mi Cuerpo. Esta es parte de mi cuerpo. In fact, the very first part that we talked about in our first lesson. ¿Se acuerdan? Esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Repitan, por favor. La cabeza. La cabeza. Muy bien. But of course, we find several other parts on here as well, right? Por ejemplo, el cabello. El cabello. Repitan, por favor. El cabello. Muy bien. También hablamos de los ojos. Los ojos. Repitan, por favor. Los ojos. Sí, estos son los ojos. Los ojos. También hablamos de la nariz. La nariz. Repitan, por favor. La nariz. Esta es la nariz. Bien. Otra parte de mi cuerpo es la boca. La boca. Repitan, por favor. La boca. Muy bien. Esta es la boca. Let's go over those one more time, just so you make sure you have them set in your mind. Primero, hablamos de la cabeza. La cabeza. Y en la cabeza tenemos el cabello. El cabello. También tenemos los ojos. Los ojos. También en la cabeza tenemos la nariz. La nariz. Y también en la cabeza tenemos la boca. La boca. Muy bien. Now, of course, there are some other parts that we could talk about there. Perhaps you would like to get a bilingual dictionary if you want to learn some other parts of the head. Today we're going to learn just one more part and also another new part of el cuerpo. Otra parte de la cabeza es la cara. La cara. Repitan, por favor. La cara. Muy bien, esta es la cara, donde están los ojos, la nariz, la boca. La cara. La cara. También
esta parte, las manos. Las manos. Repitan, por favor. Las manos. Muy bien. Estas son las manos. Estas son las manos. Now, it's very important to know the different parts of our bodies, what they're called if we're going to learn Spanish. But it's also important to know something about taking care of our bodies. Throughout the day, there are different things that we should do to keep our bodies healthy and in good working condition. Like, for example, we all know that at night it's very important to get a good night's sleep so our bodies are well rested. But what about first thing in the morning, when we first get up? ¿Qué haces en las mañanas? ¿Qué haces en las mañanas? What are some of the things that you do in the morning? ¿Qué haces en las mañanas? Well, we've already said if you're taking good care of your body, that you've gotten a good night's sleep. So you could answer that question with the very first thing you have to do to get your day off and running. Me levanto. Me levanto. Repitan, por favor. Me levanto. Me levanto. Muy bien. Of course, once you get up, you want to make sure that your body is clean before you go and do some of the other things you need to do to get your morning off and running. So one of the first things you might also do is this. ¿Qué haces en las mañanas? Me lavo la cara y las manos. Me lavo la cara y las manos. Repitan, por favor. Me lavo la cara y las manos. Muy bien. The first two things that you probably do when you get up in the morning. We're going to be talking about some other things that you do to get yourself up and running in the morning throughout this unit, but for today, we'll start just with those two. We want to review again the parts of the body that we've studied so far, so let's do that now with this video. Pongan atención, por favor. Mi cuerpo. ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? La cabeza, el cabello, la cara, los ojos, la nariz, la boca, los brazos, las manos. Muy bien, alumnos. Ahora vamos a jugar Simón dice. Now, you remember we played this game during the first lesson of this unit. It's the same game that you play when you play Simon Says in English. I'll be asking you to do certain things, tocar, which means to touch, and you'll need to listen not only for the body part that I name in Spanish, but also to see if I say, Simón dice. Simón dice. Because remember, if I don't say Simón dice, then you shouldn't follow the instructions. You only follow along when you hear Simón dice. Bien. ¿Listos? Vamos a jugar. Simón dice, toquen el cabello. Simón dice, toquen la nariz.
Simón dice, toquen los ojos. Toquen la boca. Ah, did I catch you, boys and girls? Simón no lo dijo. No. Bien. Simón dice, toquen las manos. Simón dice, toquen la cara. Simón dice, toquen la cabeza. Toquen la nariz. Ah, did I catch you that time? Simón no lo dijo. Bien. Simón dice, toquen los ojos. Simón dice, toquen el cabello. Simón dice, toquen la cabeza. Simón dice, toquen la boca. Toquen la nariz. Did I catch you that time? Simón no lo dijo. Bien. Simón dice, toquen la nariz. Simón dice, toquen la boca. Toquen los ojos. Did I catch you that time? Simón no lo dijo. Muy bien. Otra vez. Simón dice, toquen la cabeza. Simón dice, toquen las manos. Simón dice, toquen la cara. Simón dice, toquen la boca. Simón dice, toquen la nariz. Simón dice, toquen los ojos. Simón dice, toquen el cabello. Simón dice, toquen la cabeza. Simón dice, toquen la boca. Toquen la nariz. Did I catch you that time, boys and girls? Simón no lo dijo. Otra vez. Simón dice, toquen la cabeza. Simón dice, toquen la cara. Simón dice, toquen las manos. Simón dice, toquen los ojos. Simón dice, toquen la nariz. Toquen la boca. Ah, did I catch you? Simón no lo dijo. Bien. I hope that you'll be playing this game in your classroom so that you can practice the parts of the body. And teachers, even if you don't feel comfortable saying the whole phrase, toquen, etc., you can say Simón dice and just the body part to give your students some review. Speaking of review, we're going to review again the things that we talked about that we do early in the morning to take good care of our bodies with our activity sheet. Let's see what today's activity sheet looks like now. Aquí está y se llama En las mañanas. En las mañanas. ¿Qué haces en las mañanas? ¿Qué haces en las mañanas? Now on this sheet, we have several of the things that we've talked about. You can see different pictures here of boys and girls doing things to take good care of themselves in the morning, en las mañanas. And I'm going to read to you what we see in the boxes here and ask you if the picture that I show you matches what is said in the box, okay? Now, as you've done before, you can answer sí, or you can answer no. Sí o no. Bien, vamos a ver. Aquí dice, me lavo las manos. Me lavo las manos. Y vamos a ver este dibujo aquí. ¿Me lavo las manos aquí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, no se está lavando las manos. No. A ver, aquí.
¿Se está lavando las manos? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Se está lavando las manos. Se está lavando las manos. En las mañanas me lavo las manos. En las mañanas me lavo las manos. Me lavo las manos. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Dice, me lavo la cara. Me lavo la cara. A ver, aquí, ¿se está lavando la cara? ¿Sí o no? ¿Se está lavando la cara? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No se está lavando la cara. No. Aquí se está lavando las manos. Y aquí se está lavando la cara. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Aquí se está lavando la cara. En las mañanas me lavo la cara. En las mañanas me lavo la cara. So we can match this one up down to here. Me lavo la cara. Muy bien. Y aquí dice, me levanto. Me levanto. Aquí se está levantando. ¿Se está levantando? ¿Sí o no? Sí, muy bien. En las mañanas me levanto. En las mañanas me levanto. Muy bien. Well, I hope that you in your classroom will be practicing these activities that we've gone over today, especially when you're playing Simon Says. You might want to try doing those two actions. Lávense las manos, lávense la cara, so that you can get a little more practice with the two new parts that we talked about today. Pero ¿saben qué? Es hora de despedirnos. Sí, por favor, alumnos, canten la canción de despedida conmigo. Adiós, queridos amigos, que les vaya muy, muy bien. Adiós, queridos amigos, y cuídense también. Adiós, hasta luego.